Listo. Seguimos con el video 2. En este contexto, entonces, podemos entender lo siguiente, ¿sí? Que la gente, que dentro de las religiones, te predican o te enseñan lo que ellos quieren, no tienen revelación. No tienen ningún tipo de revelación. Entonces te predican. Entonces cuando vamos a ver, que nunca me voy del tema, cuando vamos a ver el tema de Mateo, capítulo 1, la genealogía de Yeshua, ¿sí? Y te explica la genealogía de Yeshua, sigue hablando, entonces, y sigue diciendo, y el nacimiento, después de la genealogía, viene y dice, el nacimiento de Yeshua fue así, ¿sí? Estando desposada María, su madre, con José, con Joseph, el nombre de María, vuelvo y repito, no es María, sino es Miriam. El nombre verdadero es Miriam. Estando desposada Miriam, ¿sí? La madre de Yeshua, ¿sí? Obviamente, con Joseph, con Joseph, ¿sí? Antes que se juntasen, sea yo que había concebido, ¿sí? Del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, Ruach HaKodesh. José, su marido, Joseph, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla. Secretamente quiso dejarla. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, Joseph, hijo de David, mantén eso. Joseph, hijo de David, le dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es concebido del Ruach HaKodesh, es del poder. Fue concebido por el poder del Ruach HaKodesh. No es que es del Espíritu Santo. O sea, no es que el Espíritu Santo vino y... No. O sea, es a través del poder del Ruach HaKodesh. Ahora vamos a explicar. ¿Sí? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y sigue hablando, ¿no? Entonces, cuando vamos, estamos dentro de la religión nos habla de esto y dice, no, porque fue concebido por el Espíritu Santo. En el vientre de María. Así que, obviamente, si fue concebido por el Espíritu Santo, él es Dios. Y entonces comienzan a hablar específicamente de que el punto no es de que si fue concebido o no. El punto acá, lo que quiero explicar es lo siguiente. El punto acá es, Joseph, ¿es el padre legítimo o no es el padre de Yeshua? ¿Me entienden? O sea, vamos a develar eso. Joseph y Miriam, ¿es el padre de Yeshua? Joseph o no es el padre de Yeshua. Entonces, el tema está en lo siguiente. Dicen, no, porque Joseph lo tomó por adopción. Pero Joseph no es el padre de Yeshua. Y dicen eso. Eso es lo que dice la religión. Lo tomó por adopción. Pero el papá es Dios porque embarazó a Miriam. Y se acabó la historia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un Dios o un semidios. El tema pasa por eso. Entonces, lo elevan a Yeshua al grado de Dios. ¿Sí? Al grado de Dios. Y con respecto al nombre o a la deidad no tengo ningún problema yo. O sea, mientras que no le eleven al grado del creador, está bien. Porque el grado del creador, el creador es otra cosa. Pero el tema es que lo elevan al grado de... O sea, y lo ponen en un grado de idolatría a tal punto de que creo que Yeshua mismo hoy está totalmente avergonzado de lo que muchos han recibido y no han entendido. ¿Sí? Y de hecho es más, está Yeshua diciendo, o sea, están desechándome y están, no me están dando el lugar que me tienen que dar. O sea, por eso mismo Yeshua no viene. Porque si Yeshua tendría el lugar que le tendríamos que dar, yo creo que hace tiempo ya Yeshua hubiese estado acá en este tiempo. Pero al no entender, obviamente todo esto nos deja de lado. Y al dejarnos de lado, por una escritura, por una falsa doctrina, obviamente estamos perdiéndonos. Y esto es lo que tiene que ver con las fuerzas de tinieblas, las fuerzas de maldad. Eso tiene que ver con lo que es la impureza. El no entender, el no acceder al grado de santidad, el no querer acceder al grado de santidad, a guardarnos como Dios nos manda, o sea, hace que seamos más impuros y la revelación no viene a nuestra vida. Entonces vos entendés lo que querés entender o lo que realmente te explicaron. Y no es así, porque no es así de ninguna manera. Entonces, para entender esto debemos entender lo siguiente. Vamos a entender el libro de Mateo, o sea, la genealogía de Mateo, para poder develar ciertas cosas, ciertas expectativas.
y para poder sacar las fuerzas negativas de la enseñanza de las fuerzas positivas. Para sacar específicamente, ¿sí? El grado de impureza que hay en una enseñanza, sacarlo de lado y poder levantar el grado de pureza que hay en una enseñanza realmente, para poner a Mateo donde debemos estar. Porque si nosotros encontramos en un libro una aberración tan grande, o sea, una contradicción tan grande, entonces ¿qué nos quedaría? Si está al principio del libro, ¿qué nos quedaría para todo el libro? ¿Me entienden? Y el punto no es ese. El punto no es poner a Mateo en un estado de que se equivocó, no se equivocó. O sea, me parece que este tipo está hablando mal porque quiso quedar bien con alguien. No, acá el punto es entender ciertos aspectos. Entender que cuando fue escrito, o el copista específicamente copió lo que entendió. Lamentablemente nosotros no entendimos lo que el copista entendió, o no entendimos lo que Mateo quiso dar a entender. Entonces para eso es necesario, ¿me entienden?, sacar el grado de impureza y poder entrar al grado de pureza. Por eso mismo, obviamente, ¿para qué estudiamos Torah? ¿Para qué nos guardamos? Para aprender las verdades de un reino. Entonces, de esta manera, debemos entender lo siguiente. ¿Cómo es el proceso material? ¿Cómo es el proceso, matrimonial dentro del pueblo judío? ¿O cómo era en aquel aspecto? Hoy no sé si se lleva a cabo, porque la verdad que no entiendo si se lleva a cabo. No es que no entiendo, no sé, no conozco. Pero ¿cómo era el proceso matrimonial en aquellos lados? Y creo que todavía, en algunos judíos más ortodoxos, todavía se sigue llevando a cabo. El sentido matrimonial. Había dos ceremonias, ¿sí? Se celebraban dos ceremonias. En aproximadamente esas dos ceremonias se daban en un año. Dos ceremonias en un año, ¿sí? Con un año de diferencia entre las dos. Un año de diferencia entre las dos aproximadamente, ¿sí? La primera ceremonia tiene el nombre Erusin o Kedushin, que significa desposatorio. O sea, desposatorio significa unirse como marido y mujer. La segunda ceremonia tiene el nombre de Nitzuin o Jupá, y esto significa el casamiento en sí, ¿sí? Jupá, ya el casamiento para ya establecerse dentro del matrimonio en sí. Desde la primera etapa ¿sí? O sea, mejor dicho, la desposada es considerada esposa. O sea, ya desde el primer momento, el primer proceso, o sea, de Erusin o Kedushin, que es el desposatorio, ¿sí? La mujer ya es considerada esposa, ¿sí? Esposa del hombre. O sea, ya es considerada esposa, ya es esposa. Lo que pasa es que el hombre después tiene que, hay un proceso que debe el hombre levantar un lecho matrimonial para después ir a buscarla a su amada y traerla al lecho matrimonial. Eso es uno de los pasos específicos que define, o sea, define el proceso matrimonial dentro de lo que es Israel. ¿Entienden? Por eso mismo... Un requisito. Por eso entendemos que Yeshua vendrá a rescatar a su amada y la llevará. Por eso es que el Señor dice, Yeshua dijo, yo me iré a preparar, ¿qué? Morada. Pero ya nosotros somos esposa. Pero yo me voy a preparar morada, dice, para ustedes. O sea, está preparando la morada, ¿por qué? Porque cuando venga el segundo proceso del matrimonio es, el novio viene, ya que tiene la morada preparada, rescata a su amada, finge un rapto. Porque en el matrimonio judío, en el proceso judío, o sea, el novio tiene que fingir un rapto. Va a la amada, la finge un rapto, la agarra, la lleva y la lleva a su morada, a lo que preparó. Fingir un rapto, ¿me entienden? O sea que nada el Señor, nada el Creador hizo fuera de los contextos del contorno de Israel. Israel es un plan, y es un plan y propósito de redención para la humanidad. Entender el contexto dentro de Israel es entender la Torah en sí. Entender el proceso de matrimonio es entender el contexto de ida para ir a hacer morada y vuelta para el rapto y llevarla específicamente, ¿sí?, a la fiesta nupcial y todo lo demás. O sea, entender ese proceso es entender el nuevo pacto. Es entender cómo el Eterno determinó todas las cosas que tendrían que pasar. Lo que pasa es que está dentro del proceso de Israel. Por eso mismo que la gente no entiende. ¿Por qué no entienden y hablan cosas que sin entendimiento? Porque el contexto lo dejaron fuera. ¿Por qué? Porque tiene ese grado de impureza,
de hechicería o de magia y creen ser profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y no sé cuántas cosas más, obviamente, ¿sí? Y siguen por esa línea porque les gusta la hechicería. Porque les gusta, porque la hechicería atrae al hombre. ¿Por qué? Porque hemos nacido en esa impureza, en ese lado de impureza. Nuestros padres no son judíos. Nuestros padres no son... Te brinda atajos. Exactamente. Exactamente. ¿Me entiendes? Pero al final, al fin y al cabo, al fin y al cabo, ese camino te lleva por un camino totalmente diferente a tal punto que perdés la salvación. Nunca vas a ser rescatado. Mientras que ellos dicen, no, porque vendremos y seremos rescatados ante el juicio, que esto, que lo otro, y seremos llevados. O sea, nunca vas a ser rescatado. Van a quedar con la ilusión de ser rescatados. Jamás van a ser rescatados. Porque la palabra dice, aquel que ama, aquel que guarda mis mandamientos, me ama. Si aquel que ama a mi Padre guarda mis mandamientos, y yo también le amo, dice. ¿No? Entonces entendemos que estas cosas son así. Desde la primera etapa ya se la considera como esposa. Así que el autor del libro, después de haber registrado la genealogía de Yeshua, que está primera, ¿sí? Yeshua ben David, hijo de David, menciona que la concepción sobrenatural, un nacimiento ciertamente no común, porque es un nacimiento no común, y según el autor, la fecundación en Miriam tomó lugar cuando ella era una arusá. ¿Sí? Arusá. ¿Qué significa arusá? Erusin. ¿Qué significa erusin? Desposada. Cuando no entendemos el término, no sabemos, pero el autor ya era la esposa de Joseph, ¿sí? Es decir, una mujer desposada a Joseph, unida a Joseph. O sea que ya había pasado la primera etapa del casamiento. Según el autor es esto. Cuando entendemos el propósito, podemos entender entonces, deducir un poco mejor. Y antes de concertar la segunda etapa, que la etapa es Nitzuin, ¿sí? En la cual Miriam dejaría de ser Erusá, dejaría de ser desposada para unirse y ya propiamente ya ser específicamente ya parte, sino para ser identificada como Netzua, que significa Netzuin, que significa ya casada, obviamente, y así finalmente convivir juntos. El autor dice que Miriam fue hallada fecundada. Eso es lo que dice el libro de Mateo. ¿Sí? El autor dice que fue hallada fecundada. Antes de todo eso fue hallada fecundada. En el proceso de desposada al proceso de casamiento. En ese proceso fue hallada fecundada. Y atribuye la fecundación a Ruach HaKodesh, o sea, el poder divino. Esto es lo que encontramos en el libro de Mateo. O sea que la fecundación, que es la unión entre el óvulo y el espermatozoide, fue por el poder del Eterno. ¿Sí? Si el autor hubiese querido decir que Yeshua no tuvo padres biológicos, en vano registra entonces la genealogía de Joseph. ¿Qué significa esto? En vano sería escribir la genealogía que encontramos acá, en el capítulo 1, en donde habla la genealogía de Joseph, no la genealogía de Yeshua, la genealogía de Joseph. En vano sería escribir la genealogía de Joseph y después escribir que Yeshua no viene de Joseph. Sería en vano. Pero Yeshua no viene de Joseph. O sea, sería una contradicción tan grande, es una contradicción tan grande a tal punto que, hasta el punto que descoloca a todo el que lo lee. De hecho, es más, dentro de la religión están todos descolocados. Porque la genealogía de Joseph, ben David, hijo de David, y después viene y te dice específicamente que fue instruido por el Ruach y todo lo demás, ¿no? Entonces todo es descolocado y dicen específicamente, entonces Joseph no es el padre de Yeshua, biológicamente. O sea, Yeshua fue adoptado. Y ese es el problema que existe dentro del judaísmo. Cuando nosotros no sabemos explicar esta parte, ¿qué pasa con el judaísmo? El judaísmo ortodoxo no entiende o no recibe a Yeshua como Mashiach. ¿Por qué? Porque ellos entienden, y no es que no tengan revelación, ojo, no confundamos los términos. Ellos creen que Yeshua es un hijo adoptivo, biológicamente por Joseph. O sea, es un hijo le dicen, de fornicación.
supuestamente es hijo de fornicación. ¿Por qué? Porque Miriam, estando desposada con Joseph, le metió los cuernos a Joseph. Sí, que Miriam tuvo un amante. Claro. O sea, ¿Y dónde está ese amante? No es sabe. un hijo de fornicación, claro. Es un hijo. Entonces, ¿qué pasa? El judaísmo cree eso. Y por esa razón determina que Yeshua no es Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach debe venir del linaje de David, ¿sí? Pero debe ser específicamente, biológicamente, del linaje de David. Biológicamente, o sea que debe tener padres biológicos. Si se le encontrara específicamente fornicación alguna, o un inicio de fornicación, queda anulado. No podría nunca reclamar el trono. Sin embargo, nosotros entendemos de que Yeshua es el Mashiach. Pero ¿cómo hacemos para poder probar esto? Porque es fácil decir, no, pero para nosotros Yeshua es Mashiach y se acabó la historia. Claro, pero ¿cómo hacemos para probar estas cosas? ¿Cómo las probamos? ¿Cómo las ponemos en evidencia a la gente? ¿Cómo ponemos en evidencia estas cosas para poder afirmar? Una vuelta nosotros hicimos estuvimos hablando, pero hoy vamos a hablar de otro punto, no es totalmente diferente a lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para afirmar esto? Solo Joseph es llamado hijo de David, no Miriam. ¿Sí? Miriam no es hija de David. Miriam viene del lado del sacerdocio aarónico, porque es pariente de Elizabeth. Es pariente de Elizabeth, ¿sí? Y Elizabeth y Miriam vienen del lado arónico, descendiente del sacerdocio arónico. Así que no podemos decir que, como algunos dicen, que no, el judaísmo se lo está dando por el lado del linaje de Miriam, no por el lado del linaje de Joseph. Y eso es una mentira también, porque la tribu la da el hombre, no la da la mujer. Es como todo. O sea, la tribu la da el hombre, no la mujer. Y esto no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con machismo ni nada por el estilo. No, es linaje. Porque es una obviedad de que el hombre lleva el espermatozoide y la mujer tiene el óvulo. El hombre carga con la tribu, carga con su descendencia. El hombre, en los lomos del hombre está su descendencia. ¿Sí? Entonces, el hombre es el que biológicamente es así, científicamente es así. Entonces, biológicamente, científicamente y bíblicamente hablando, ¿sí? La tribu la da el hombre. La tribu. Así que debemos entender que por el lado de Joseph, ¿sí? Joseph ben David, viene la descendencia del Mashiach, viene la descendencia de Yeshua. Así que vemos más adelante, por ejemplo, en otros capítulos, que Yeshua, ¿cómo es llamado? Yeshua es llamado hijo de David, pero todavía acá no tenemos un contexto firme, ¿sí? En los capítulos 41, en los capítulos 55, 68 y 86 de Mateo, ¿sí? Podemos ver claramente de qué es llamado hijo de David. Lo vemos en el Nuevo Testamento que es llamado hijo de David, pero no tenemos todavía a ciencia cierta cómo es posible que sea llamado hijo de David si fue concebido por el poder del Ruach. Pero no vimos específicamente qué. No dice la palabra que Joseph se unió con Miriam para que Miriam sea fecundada y quede embarazada, ¿sí? Entonces, como no dice eso, ¿sí? Podríamos tampoco decir que es hijo de David. Y acá la cuestión, vuelvo a repetir, no es poner en juicio, o sea, el linaje de Mashiach. Al contrario, acá estamos viendo que si Joseph o no es el padre, que es diferente, si el padre biológico o no. Así que es obvio que la conexión es a través de su padre, o sea, del linaje. La identidad Ben David es a través de Joseph Ben David. O sea, es obvio que debemos entender que a través del linaje, ¿sí? El linaje, lo que está escrito en Mateo, ¿sí? Del linaje, de todo el árbol genealógico, obviamente la identidad de Yeshua debe venir del lado de Joseph Ben David, hijo de David, ¿sí? Y no del lado de Miriam, para nada. Así que en el libro de Lucas, por ejemplo, Yeshua es llamado hijo de David, también. De la casa de David, capítulo 1, versículo 32, en el libro de Lucas dice que él es llamado de la casa de David, ¿sí? Miriam
según la traducción, era pariente de Elisheba, sí, Elizabeth, ¿sí? Descendiente de Aarón, como dijimos, Cohen Gadol. Aarón era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. En el libro de Apocalipsis, Yeshua es identificado como de la tribu de Judá, de donde descienden los reyes, de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá viene David. En el libro de Apocalipsis se dice que es de la tribu de Judá, de la raíz de David. Y esto es a través de Joseph ben David. Joseph, hijo de David. ¿Sí? Pero ¿cómo hacemos? Todavía hay algo. ¿Cómo hacemos para probar de que Joseph es su padre? Vuelvo a repetir. ¿Cómo hacemos para probar de que Joseph es el padre? En el mismo libro se encuentra la declaración de Yeshua, Apocalipsis, ¿sí? Que dice, yo soy la raíz de David. Él lo declara. Pero vuelvo a preguntar, ¿cómo hago yo para saber que Joseph es su padre? Y para poder entender que él es el linaje de David. No nosotros, o al menos nosotros que lo sabemos. ¿Cómo hacemos para testificar esto y para que los demás entiendan? Porque si nos toca predicarles a alguien que realmente viene de parte del judaísmo, ¿sí? Y dice, no es Yeshua, ¿ustedes cómo hacen para refutar ese asunto? Para mí lo es, se acabó la historia y me fui. Si nuestro deber es exponer la verdad. Para eso estamos, para exponer la verdad. No podemos dejarla inconclusa. Si la conozco, la debo exponer, porque debo poner a la luz las mentiras. ¿Me entiendes? Aún en el cristianismo no se sabe explicar bien. Claro. Che, que de recibir a Cristo, ¿por qué? Claro. Porque Exactamente. Él murió por nosotros. Así es. Sí, bueno, bárbaro. Exactamente. Pero recibimos a alguien, pero si no entendemos que es del linaje, pues ¿cómo hacemos para poder detener que, o sea, vuelvo a repetir, ¿cómo hago yo para poder saber que viene el linaje de David y que estoy hablando del mismo? De aquel que me puede salvar. Porque el instrumento de salvación es aquel que viene del linaje de David. Y el instrumento del que va a usar el Padre para ponerlo rey y gobernar sobre todo es el que viene del linaje de David. Pero la verdad que, o sea, eso es lo que dice la palabra, pero bueno, o sea, la verdad que no sé cómo hacerlo. Hay algo que ahí está mal. ¿Por qué? No sé cómo hacerlo, lo único que sí que es hijo de Dios. Es hijo de Dios y se acabó la historia. Pero no es el hecho. No es el hecho porque hay muchos faltantes. Y hay muchas cosas en cuestión, hay muchas cosas que están en juego. Están en juego tu salvación. Está en juego específicamente, sí, el reino, por sobre todas las cosas. ¿Sí? Está en juego tu identificación, tu identidad, el propósito. ¿Por qué? Porque claramente acá lo que debemos entender es que debemos quitar, obviamente, la negatividad, o sea, las fuerzas negativas, aquello que se malinterpretó, para poder, obviamente, hallar una claridad en todo lo que está escrito. Si no, lo contrario, Mateo también ya está en el horno, porque escribió algo que está totalmente incorrecto. Y Mateo no escribió algo que está incorrecto. El problema es no entenderlo. Entonces, cuando no entendemos este criterio, debemos entender, o sea, debemos buscar, obviamente, en el proceso, debemos buscar en la Torá cuál es el motivo. ¿Sí? En las cartas de Shaul a los romanos, por ejemplo, Shaul de Tarso escribe que Yehoshua es simiente de David según la carne, pero no explica cómo. Nosotros sabemos que estos escritos anteceden no solamente a los evangelios, sino también al Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, a Gilgalud. Sabemos que las cartas paulinas están antes que los evangelios y Gilgalud. Y si las cartas paulinas están anteponiéndose a los evangelios, es más que seguro que Mateo escribe algo porque Pablo ya lo había determinado. Ahora, si Yehoshua no tendría nada que ver con la casa de David, no tendría ningún sentido testificar en las escrituras, vuelvo a repetir, ¿no?, la genealogía de Yehoshua. O sea, así que está muy claro que Joseph ben David es el padre de Yehoshua, es el padre, obviamente, de Yeshua ben David. O sea, en cuanto al linaje, en cuanto a la descendencia y a lo que habla el libro de Mateo, está muy claro, bien. Pero ¿cómo podemos entender este aspecto? ¿Sí? Debemos entender que debemos entender lo siguiente: en el mundo judío, la adopción no transmite linaje. ¿Sí? Y ellos dicen que, por eso vuelvo a repetir, por eso mismo ellos no entienden ellos dicen
que Yeshua no es el Mashiach. ¿Por qué? Porque ellos determinan que, vuelvo a repetir, que es hijo de fornicación, que Joseph no es el padre, no está expuesto así de esa manera, no está expuesto de esa manera en el libro de Mateo, porque ellos conocen el libro de Mateo. Dice, no es el padre, así que es un hijo de fornicación, por lo tanto él no puede heredar el trono. ¿Sí? O sea que en el contexto judío, en el mundo judío, la persona que no es descendiente directo del rey David, por linaje, línea paterna, ¿sí? No tiene derecho al reinado. No tiene derecho específicamente a reclamar nada. Y Yehoshua no tendría derecho sobre el trono de David, por lo tanto David no sería llamado su padre en el contexto judío. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, ellos dicen, si Yeshua es hijo de fornicación, no tiene derecho al trono. Por eso mismo rechazan a Yeshua. No tiene derecho al trono, ¿por qué? Porque es hijo de fornicación. Porque no está determinado porque dice que la halló embarazada y quiso dejarla secretamente. Y si quiso dejarla secretamente, es obvio, te dicen ellos, que la tipa se acostó con otro y le encajó el pibe a Joseph, y fue el primer papá garrón en la historia. Suponer. ¿Me entienden? Entonces, ellos dicen eso. Ellos creen eso. Y le hacen creer a la gente ese tipo de cosas. ¿Pero es por qué? Porque no entienden. No porque están hablando mal, es porque no entienden. Es porque no están entendiendo algo. Y ahora vamos a deducirlo. No están entendiendo algo que está en la Torá, pero que ellos mismos no lo entienden. ¿Sí? En este documento, en el libro de Mateo, el autor hizo una versión con dos interpretaciones. Es lo que podemos entender acá. O sea, una versión judía y una versión pagana. Una versión judía porque viene de parte del linaje. Dijo, Yeshua viene de parte del linaje de Joseph ben David. Esa es la versión judía, linaje. Pero creó, obviamente, pero creó sin quererlo, una contradicción, porque la otra versión es pagana. Fue concebido por el Espíritu. Entonces el paganismo, la religión, dice que Yeshua es hijo de Dios. Claro, porque fue del Espíritu Santo, mejor dicho. Porque fue engendrado por el Espíritu. Y la palabra engendrado está mal. Porque no es engendramiento, es poder del Ruach. Es poder, que es diferente. El engendramiento es engendrar en una persona, obviamente, y hacerse cargo, ¿sí?, de lo que engendró. Pero por otro lado, poder del Ruach es diferente. Poder habla de la deidad, del poder divino de creación, que es diferente. Entonces, sin quererlo, podríamos ver, entre comillas, que Mateo creó dos versiones, sin quererlo, una judía y otra pagana, en el mismo contexto. Ahora, ¿por qué dos versiones? ¿Por qué dos versiones, no? O sea, ¿por qué quiso él crear dos versiones? Sin quererlo, quiso explicar algo, y muchos dicen, voy a refutar lo que en algún momento dado hemos entendido nosotros. Muchos dicen que obviamente hizo una creación, o sea, creó dos versiones. ¿Por qué? Primero por el judaísmo, por el hecho para querer probar de que venía del linaje de David, pero por el otro lado, porque quiso quedar bien con el paganismo. Como estaban predicando, ahí había una guerra de dioses, o sea, estaban predicando y que esto y el otro, había una guerra. Entonces, ¿qué hizo él específicamente? ¿Sí? Y creó una vez, en el medio de esto, lo dejó inconcluso y dijo, bueno, pero fue engendrado del Espíritu, porque Dios el Creador es el mayor, y bueno, y le legó a su hijo de alguna u otra manera. Una versión que existe, que está por ahí, que está dando vueltas por ahí, pero que tampoco viene al caso. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, si Mateo hubiese hecho eso, entonces acá tenemos un problema. Si Mateo hubiese querido establecer dos versiones, el libro de Mateo no nos sirve para nada. Tendríamos que arrancarlo y tirarlo. ¿Por qué? Porque si hay una contradicción tan grande como esta, dentro, o sea, al principio del libro, ¿qué nos quedaría para el libro restante? Para todo el libro de Mateo. Tenemos un problema. Estamos hablando entonces con una persona, estamos leyendo mejor un libro,
estaríamos leyendo un libro de una persona, obviamente, que quiere exponerlo no solamente para el lado judío, sino que quiere exponerlo también para el lado del paganismo. Y eso, obviamente, es una contradicción. Dentro de la Torá es una contradicción. Eso es un grado de impureza. Porque el paganismo es impureza. Y entonces Mateo no estaría calificado, obviamente, para hablar de maestros, de Yeshua. Hay un problema serio ahí. Entonces no podemos creer tampoco eso. No lo podemos creer. ¿Sí? Yeshua, pero obviamente, Yeshua no puede ser descendiente de la casa de David por línea paterna y a la vez haber nacido de una mujer virgen. Tampoco. Porque si la mujer es virgen, específicamente como hizo para quedar embarazada. Otro error del paganismo, otro error de la religión. ¿Sí? Ahora, o es lo uno o es lo otro. O viene de la descendencia de David o viene del lado del paganismo. El problema que existe acá es que una de las cosas que existe acá, obviamente, es la falsa traducción. La falsa traducción, obviamente, sí, y el no querer incurrir en buscar alinearnos a la etimología de la palabra, a la verdad, eso tiene que ver con un contexto pagano, tiene que ver con el grado de impureza. Estoy bien con lo que creí. Y como estoy bien con lo que creí, era virgen y quedó embarazada del Señor, para mí está bien lo que creí, para mí está bien, entonces voy a seguir por este lado, porque me conviene seguir por este lado, porque me conviene seguir por este lado y por este lado puedo manejar el grado de hechicería o de brujería, el grado de impureza, lo voy a manejar. Aparte, de esta manera, logro, o sea, tener una preeminencia sobre las ovejas, o sea, aquellos que vienen, les cuento este versito, lo elevo a Yeshua a un contexto de Dios y ¿qué? ¿No saben qué? Espectacular. Y así se crean las religiones. Las malas traducciones, la falsa traducción, la impureza. ¿Sí? La impureza. El grado de tinieblas que hay dentro de la persona por no querer, obviamente, asistir a la verdad. Porque la verdad necesita, obviamente, ¿qué requiere la verdad? La verdad requiere santificación. Dejar la impureza de lado y meterse con el Señor. Pero nadie quiere meterse con el Señor. Nadie quiere meterse con el Creador. Porque meterse con el Creador es guardar el Shabbat. Es dejar de hinchar los viernes. Meterse en Shabbat. Guardarse en Shabbat. Guardarse en luna nueva. Estar atento. Guardar toda la fiesta. No comer cerdo. No comer chinchanchito. Ni los distintos jamones. Ni todo lo que está mezclado con el cerdo. Eso significa meterse con él. Y como eso es demasiado pesado para aquellos que están en la impureza, ¿sí? Entonces prefiero creer estas cosas. Y seguir avanzando en estas cosas. El problema no son ellos, el problema es la gente que está detrás. El problema es todos los que se pierden por estos tipos o estos líderes en las religiones, ¿sí? Que llevan a un pueblo a perderse y a no alcanzar salvación y vida eterna. Ese es el problema. Entonces, ¿por qué incluir dos versiones que se contradicen en el principio del libro? ¿Por qué incluirlas? Mateo no incluyó dos versiones. Mateo habló correctamente. El problema es no entenderlo. Así que si esto fuese así, entonces sería algo totalmente ilógico, ¿no? Entonces, entendemos algo. Vamos a hacer alguna pregunta. La fecundación por medio del Ruach. Yo pregunto, la fecundación por medio del Ruach, ¿sí? Por medio de Ruach HaKodesh, ¿es algo nuevo? Lo que nos muestra Mateo, ¿es algo nuevo? O sea, porque estamos viendo acá la fecundación por medio del Ruach. ¿Es algo nuevo o no es algo nuevo? Mateo te está mostrando algo que supuestamente, o sea, trae confusión. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a deducir. El libro de Job, capítulo 33. Job dice, el espíritu del Creador me hizo. Él declara, el espíritu del Creador me hizo. ¿Sí? El Ruach HaKodesh me hizo. Job capítulo 33 dice eso. El Ruach HaKodesh me hizo. Eso es lo que declara Job, haciendo alusión al poder del Creador. Pero nosotros, que estamos acá, entendemos que es así. Y seguramente todos, la mayoría entienden. Claro, el Espíritu de Dios me hizo. El poder del Eterno le permitió nacer. ¿Me entienden? O sea, porque tampoco vamos a darle alusión a que el Espíritu de Dios se acostó también con la madre de Job. O sea, es una aberración totalmente. De hecho, pensarlo, decirlo ya totalmente... No podemos hablar de esas cuestiones.
y le pedimos perdón al Señor, pero estamos enseñando esto. Así que, si el Espíritu del Creador lo hizo a Job, entendemos que el Ruach HaKodesh, el Ruach, el poder de lo alto, ¿sí? O sea, hizo, o sea, permitió que Job exista. ¿Bien? Génesis capítulo 21. En Génesis capítulo 21 tenemos, el Eterno visitó a Sara, como había dicho. E hizo el Eterno a Sara, como había dicho. ¿Sí? Entonces concibió Sara y dio un hijo a Abraham en su vejez. Pero hay un problema, que la palabra dice, cuando veremos el contexto, dice que a Sara se le había ido la costumbre de las mujeres. No tenía menstruación, no menstruaba. No menstruaba. Y si no menstruaba, ¿qué pasa? No puede tener hijos. Eso es ciencia. Eso es biología, eso es ciencia. No menstrua, no puede tener hijos. Sin embargo, nosotros creemos que Abraham se acostó con Sara. ¿Sí? A los 100 años se acostó Abraham con Sara. Y obviamente, y Sara... Ahí está la fuerza de la promesa del Espíritu. Claro. Y Sara, y creemos que Sara, pero creemos que Abraham se casó, que se unió a Sara. Aunque la palabra no dice, y conoció a Abraham a Sara. Otra vez conoció a Abraham a Sara y embarazó a Sara. Fecundó en el óvulo de Sara. No lo dice la palabra. La palabra dice que se había cesado la costumbre de las mujeres, ya no tenía menstruación, por ende no podía quedar embarazada. ¿Cómo hizo Sara para quedar embarazada? Mejor dicho, ¿cómo hizo Abraham para embarazar a Sara? Uno pensando esto, uno diría, impresionante, ¿no? Es tremendo. Entonces estaríamos todos en el horno. Las mujeres estarían en el horno, las mujeres que dejan de menstruar estarían en el horno. Cuidado, mujeres pueden quedar embarazadas. Este es un punto muy serio. ¿Me entienden? Pero que también entendemos nosotros ¿qué hacemos cuando leemos esto? Leemos y entendemos, o sea, al entendimiento, escuchen esto, porque esto es impresionante. Y a ver si me pueden seguir en esta línea, es muy delgada. Al entendimiento viene cuando leemos a Abraham y creemos, claro, pero obviamente fue Abraham quien embarazó a Sara. Pero no le prestamos atención que le había cesado la costumbre de las mujeres, no tenía menstruación. Y no le prestamos atención que la palabra no dice, y conoció otra vez Abraham a Sara. O sea, otra vez, se acostó con Sara. Y conoció a Abraham, se acostó con Sara. Porque Abraham se acostaba con Sara tranquilamente. Y tenía relaciones con Sara tranquilamente. El único problema es que no podía quedar embarazada. Pero no decía, no dijo. O sea, en ese lugar, no dio mención a que Abraham se había acostado con Sara. Sigamos adelante. Entonces, ¿cuándo concibió Sara? ¿Cuándo el Eterno la visitó? ¿O cuándo hubo relación con Abraham? Pregunta, ¿no? Sin embargo, nosotros entendemos que es hijo de Abraham, hijo de la promesa. Ah, pero de Yeshua no. De Yeshua no entendemos nosotros que es hijo de Yosef, hijo de la promesa también. No, es hijo de Dios. ¿Me entienden? ¿Pueden entender la línea delgada? ¿Pueden recibir la línea delgada? ¿Pueden recibir el grado? O sea, ¿cómo las tinieblas hilan tan finito? Obviamente no tenemos ningún problema para entender que Isaac es hijo de Abraham. Pero sí tenemos un problema tremendo en entender que Yeshua es hijo de Yosef. No es hijo de Yosef. Por el relato, creo yo. Claro. Que José se enojó. Claro, exactamente. Pero así todo. Me llamó la atención. Claro, se enojó. Exactamente. ¿Por qué se enojó? Y se enojó. Ahora, ¿por qué se enojó? Y eso da a entender de que, ¿sí? Exactamente. Pero entendamos algo. Cuando el Eterno quiere hacer algo, ¿sí? Él va a cegar el entendimiento de quien tenga que hacer algo. No te va a dar el entendimiento de lo que va a hacer, porque si vos tuvieras el entendimiento de lo que el Eterno va a hacer con tu vida, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a ser piedra de tropiezo para él, porque lo vas a querer hacer vos. Porque el hombre lo va a querer hacer. ¿Me entiendes? Porque el hombre es así. El hombre es, y voy a hacer algo así, te va a decir Dios. Y el hombre, ya sé, entonces vos querés que lo haga. ¡Pum! Se manda de cabeza. No, dijo Dios, yo lo voy a hacer. ¿Por qué vas a hacer vos las cosas? Si yo lo hago, es mi problema, es mi proyecto, dice Dios. ¿Sí? Es mi creación, es mi propósito, es lo que yo quiero hacer. Al fin y al cabo todo es mío. ¿Por qué te vas a meter?
¿Me entiendes? Pero sin embargo, Dios no dice cuándo lo va a hacer. Dios dijo, de acá a un año, mandó a los ángeles y dijo, de acá a un año, tú tendrás tu hijo. Le dijo el Señor a Abraham. ¿Sí? Obviamente al año consiguió. Me imagino a Abraham. Me viene esta imaginación, no sé por qué. Me viene esta imaginación el hecho de Abraham buscando al pibe, buscando un hijo, ¿entendés? Pero Sara se rió, dice. Sara se rió. Y muchos creen que Sara se rió como diciendo, si me cesó ya no soy fértil, no puedo dar hijo. Y este viene a decirme a mí que voy a quedar embarazada. O sea, sin embargo, ¿me entendés? O sea, hay algo ahí, en medio de todo eso, que más allá de todas esas cosas, creemos que Isaac es hijo de Abraham. Y que lo hizo Abraham. Creemos eso. Pero no tenemos problema para creer esas cosas. Porque es fácil creer esas cosas. Ahora tenemos un problema tremendo cuando se trata de Yeshua. Tenemos un problema tremendo de creer que el espermatozoide que entró en el óvulo de Miriam sea de Joseph. Tenemos un problema tremendo para creer esas cosas. Entonces dicen, no, ¿cómo va a ser Yeshua hijo de Joseph? Ah, pero es del linaje de David. Sí, pero es del linaje de David, pero Dios hace como quiere. Dios hace lo que quiere. Él puede embarazar a cualquiera y no importa. Él dice que es del linaje de David, si Dios lo dijo, que así sea. Dios lo dijo en palabra santa. No es así. Porque la palabra dice que nosotros debemos pesar, la Torá dice que debemos pesar. Puede ser que haya habido algo ilícito en el despojo de José. No hubo nada ilícito, para nada. Pero vamos camino a develarlo. No apto para ansioso, ¿no? Claro, no apto para ansioso. Vamos al próximo video.